YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. ¿Ya nos sigues en Twitter? No te quedes atrás y búscanos como @YSUCA91 en números y 7 en letras. YSUCA917. Búscanos y forma parte de nuestros seguidores. Entérate de las últimas noticias y de todo el acontecer nacional e internacional. YSUCA en Twitter. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Siete de la mañana con 1 minuto. Gracias por estar en sintonía de YSUCA y el espacio de La Entrevista. Les saluda Kenia Gómez. Es un gusto que nos acompañe finalizando una semana más. Este día vamos a hablar sobre el fin del título 42 y qué es lo que implica esto. Nos acompaña Óscar Chacón de Alianza Américas. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, Óscar. Es un placer estar con ustedes. Agradezco mucho la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, supimos que el día de ayer, ¿verdad?, a la medianoche, pues finaliza este título 42, una política migratoria que permitía expulsar de manera rápida a los migrantes en la frontera de Estados Unidos. Esto se aprobó en el año 2020 y debido a la pandemia. Pero para ponernos en contexto y hablar de las nuevas políticas que podrían sustituir a Óscar, nos gustaría que nos hablara un poco sobre en qué consistía este título 42 y qué era lo que permitía. Claro. Pues en primer lugar, señalar que el título 42 no es una parte viva de la ley de inmigración de los Estados Unidos. Más bien se trata de una ley creada en 1944, si no me equivoco, con el fin explícito de equipar a el Departamento de Seguridad de Salud y de Servicios Sociales de Estados Unidos con una herramienta para prevenir que personas extranjeras que estaban sufriendo enfermedades contagiosas pudieran ingresar a los Estados Unidos y volverse un desafío de seguridad pública. No se había ocupado por muchos años este mecanismo. Sin embargo, la administración Trump, el gobierno anterior de Estados Unidos, mostró ser extremadamente hábil para encontrar mecanismos de esta naturaleza en función de avanzar una meta que había sido muy clara desde el comienzo de la administración Trump, y era cómo dificultar el que personas extranjeras pudieran ingresar a los Estados Unidos y solicitar protección humanitaria. En este sentido, al ser invocado en marzo del año 2020, justamente en el mismo mes en el que COVID-19 fue declarado como una pandemia mundial, sucede que definitivamente la patrulla fronteriza cuenta con una herramienta que le permite expulsar de manera inmediata a personas llegando a la frontera. Es importante señalar que desde su inicio, en el año 2020, la política ha sido por sobre todo una política muy eficaz cuando se trata de personas mexicanas, hondureñas, guatemaltecas y salvadoreñas, que han sido como los grupos nacionales más afectados por la aplicación de este mecanismo de salud pública a manos, en este caso, de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Es importante señalar que en el marco de la campaña electoral del año 2020, una elección que dio como ganador a la ahora presidente de Estados Unidos, Joe Biden fue un crítico severo del uso del título 42 por considerar que era definitivamente una manera equivocada de utilizar el título 42, y efectivamente así era. No había ninguna evidencia de que las personas llegando a la frontera sur de Estados Unidos implicaran un riesgo en el marco de COVID-19. También el candidato a la presidencia en aquel entonces fue muy duro crítico
de muchas de las otras políticas implementadas por la administración Trump. Y, sin embargo, estamos ahora al día 11 de mayo, que justamente es el día en que culmina el uso del título 42, como tú bien señalaste, a las 12 de la noche del día de ayer. Esta ley ha sido revocada. Sin embargo, lo que es importante señalar es que estamos a casi 3 años prácticamente del momento en el que este mecanismo fue puesto en vigencia. Y lo que es más importante destacar, Kenia, es que el revocar el uso del título 42 no necesariamente significa que las fronteras de Estados Unidos se vuelven de un día para el otro más amigables para las personas extranjeras. Por el contrario, la administración Biden ha tomado pasos que quizás de una manera menos ultrajante, menos abusiva en cuanto al lenguaje, nos pone esencialmente en el mismo plano en el que estábamos bajo el uso del título 42, porque se han llevado a cabo una serie de cambios en los procedimientos migratorios, incluyendo en la manera como una persona puede solicitar el derecho a asilo en Estados Unidos, que en sí es un tema controversial porque hay que recordar que la ley humanitaria, en el caso de Estados Unidos, pero también en el marco internacional, es una ley que está cimentada en principios jurídicos de protección humanitaria que realmente no se corresponden con la realidad en la que vivimos en el año 2023. Son básicamente fundamentos jurídicos que se establecieron en los años, bueno, específicamente en 1951, en una condición de la realidad mundial muy diferente a la que vivimos ahora. Y por eso insisto que incluso decir que la solución a los problemas es que se respete el derecho a solicitar asilo no necesariamente representa una solución. De hecho, ese es el argumento que está ocupando ahora la administración Biden para decir que lo que están haciendo es asegurando que la ley vigente se aplique de una manera rigurosa, de manera que la gente no abuse este mecanismo legal, no necesariamente porque la gente califique o no califique de acuerdo a los términos de la ley de asilo actual en Estados Unidos, sino porque es bien conocido que la ley de asilo en Estados Unidos ha significado que la gente solicita asilo, pero no les dan una resolución rápida y hay una lista de espera de años, que es precisamente parte del problema mayor, que tenemos una ley migratoria totalmente obsoleta, que no busca verdaderamente ayudar a las personas migrantes. Sí, el día de ayer, Oscar, veíamos largas filas de personas migrantes en la frontera y bueno, y mucha gente se preguntaba, bueno, ¿y qué estará pasando? Escuchábamos sobre el título 42, la finalización, pero bueno, no se comprendía muy bien y ha surgido mucha desinformación en cuanto a este tema, ¿verdad? Muchos decían, no, es que están allí porque quieren pasar antes o quieren esperar. ¿Qué era lo que sucedía el día de ayer en la frontera? No, hay que recordarnos que desdichadamente, en el momento en el que se invoca el uso del título 42, como dije antes, es justamente en el momento de inicio de la pandemia. Y la pandemia, hay que recordar, es el suceso de más trascendencia que ha afectado a la población del planeta en más de 100 años. La última crisis de salud mundial similar a esta sucedió en 1918. Entonces es importante poner esto en contexto porque lo que ha pasado es que el impacto que ha tenido COVID-19 en América Latina, desde México hasta Chile, ha sido devastador. No solamente en número de muertos, sino también en el número de empleos que desaparecieron, el agravamiento que se ha dado en paralelo con la crisis de salud en las condiciones políticas en muchos de los países en América Latina. Y el resultado de todo esto es que se crea una agudización de las clásicas condiciones de expulsión que hemos visto principalmente expresada en el caso de México, países centroamericanos, países caribeños, pero que ahora esta condición, en el marco del contexto post-COVID-19, se expanden también a muchos países suramericanos. Esto ha conllevado, Kenia, a que se ha venido
incrementando el flujo de personas que transitan múltiples fronteras con la intención de llegar a los Estados Unidos, ingresar a los Estados Unidos y establecerse en Estados Unidos, por la simple razón que la gente considera que Estados Unidos es el país que le ofrece la mejor posibilidad de rehacer sus vidas. En este sentido, lo que ha pasado es que ha habido una retención de este flujo migratorio. Decenas de miles de personas, yo diría cientos de miles de personas a lo largo de los últimos 3 años, se han visto forzadas a tener que quedarse o en países centroamericanos, aunque no es tanto el caso, pero sí en México. O sea, han habido literalmente decenas de miles de personas que han estado atrapadas en México, no que sea el país de su selección en cuanto a dónde rehacer vida, sino más bien en aras de tratar de ingresar eventualmente a Estados Unidos. Tú señalabas algo muy importante, ¿verdad? Cuando tenés una masa grande de personas desesperadamente aspirando a llegar a Estados Unidos, tenés una condición perfecta para excelentes campañas de desinformación. Y en este sentido, hay fuerzas políticas diversas, algunas de hecho motivadas por sentimientos xenófobos y racistas, que han tomado parte activa en generar engaño con la idea específica, con el objetivo específico de agravar el caos en la frontera, porque el caos en la frontera le sirve a fuerzas políticas motivadas, repito, por xenofobia y racismo en Estados Unidos para argumentar nuevamente que lo que necesitamos es incrementar aún más la vigilancia fronteriza, incrementar aún más el despliegue no solo de patrullas fronterizas, sino de fuerzas militares que patrullen la frontera de los Estados Unidos, que es un argumento que han venido avanzando por décadas. Pero repito, ellos mismos crearon la condición que nos lleva al momento actual y ellos mismos son los que están poniendo más leña al fuego al impulsar campañas de desinformación a efecto de que la frontera de Estados Unidos está abierta, cosa que definitivamente no es verdad. Pero yo me pongo en los zapatos, Kenia, de madres, padres, niños incluso, que han estado por meses, si no por años, tratando de esperar un momento de oportunidad. Entonces, estamos hablando de una población que por su grado de desesperación tiende a creer cualquier cosa, que le parece que es positiva, que le parece que le da una luz de esperanza, porque no tienen nada más en qué creer. Y en ese sentido, es lamentable que la vida de personas se vuelve literalmente un factor de juego político para avanzar intereses que nada tienen que ver con el bienestar y la protección de las personas migrantes. Sí. El día de ayer, algunos representantes estadounidenses daban una conferencia de prensa y hablaban justo sobre este tema y decían que pues tras la finalización del título 42 entrará en vigencia el título 8. ¿Qué significa esto, Oscar? ¿En qué consiste este título 8? Claro, bueno, lo primero que hay que recordar es que el título 8 no es algo nuevo, ¿verdad? El título 8 sí es una sección de la ley actual de inmigración que tiene que ver precisamente con la política de control fronterizo. Es un mecanismo legal que ha estado vigente por décadas. De hecho, es el mecanismo que antes del título 42 era el mecanismo de rigor para efectos de detener y regresar a personas que intentaban entrar a los Estados Unidos sin autorización migratoria. Y en ese sentido, uno pensaría que al terminar el uso del título 42 y regresar a lo que ha sido el título 8, que estamos regresando al periodo título 42, pero realmente no ese es el caso, porque precisamente lo que ha hecho la administración Biden es cambiar estas reglas para volverlas mucho más estrictas, mucho más exigentes de los requisitos que las personas deben cumplir. Y te cito un ejemplo concreto. Ellos ahora afirman que para que un migrante pueda llegar a la frontera sur de los Estados Unidos y solicitar asilo, tiene que demostrar que ya solicitó asilo o refugio en otro país, se le negó tal derecho y consecuentemente viene y lo solicita en Estados Unidos. Esa realidad por sí sola hace muy difícil que la mayoría de personas que aspiran a ingresar a Estados Unidos lo puedan hacer. Por el otro lado, también
han literalmente cambiado la ley de asilo para que las personas al llegar a la frontera y solicitar se les trate como potenciales solicitudes fraudulentas. Es decir, hay una presunción de que tú no calificas para protección en la forma de asilo en Estados Unidos, y todo esto le da a la patrulla fronteriza mayor capacidad de ocupar la ley anterior, el título 8, que por cierto nunca dejó de estar vigente. Si tú revisas incluso los datos de cuántas personas han sido detenidas y regresadas desde la frontera, en el sitio web, específicamente en la página web de la patrulla fronteriza, tú vas a ver que ellos clasifican las deportaciones inmediatas entre título 8 y título 42. Lo que quiero decir en concreto es que no se dejó de usar nunca, pero ahora se usa con nuevas características, ¿verdad? Características que le permiten a la patrulla fronteriza, para efectos prácticos, seguir haciendo lo mismo que estaban haciendo mientras utilizaban el título 42 como justificación jurídica para llevar a cabo esas aprehensiones y expulsiones inmediatas. Además, hay que recordar que hace 2 semanas, como parte de estos cambios, algunos de los cuales he mencionado, también Estados Unidos ha reforzado su estrategia de externalización de fronteras. Han anunciado ya la creación de centros, ellos le llaman centros de solicitud de asilo, centros de protección en Colombia y en Guatemala. No nos consta que tales centros estén ya en operaciones, pero la intención de tales centros es nuevamente tratar de detener los flujos de personas viniendo desde Sudamérica, viniendo desde países centroamericanos, que al final de cuentas, si uno revisa los datos de los últimos 4 años, definitivamente la mayoría de las personas que siguen llegando a Estados Unidos han sido personas justamente mexicanas y de los 3 países centroamericanos que han estado en las noticias, como el caso de Honduras, Guatemala y El Salvador. Entonces, en síntesis, todas estas medidas tienen la intención de dificultar el tránsito y de hacer muy difícil que la gente pueda solicitar asilo, aun cuando, como yo lo señalé anteriormente, la ley de asilo actual de Estados Unidos no es una ley que verdaderamente sirve para darle acogida, para darle protección a personas que se han visto forzadas a salir de su país, no por razones de persecución política necesariamente, sino por una combinación de factores donde pesa mucho el elemento económico. Bueno, nos ha quedado bastante claro, ¿verdad? El hecho de que, pues, este título 8, como usted bien lo decía, pues no es que sea un beneficio ni una ventaja, ¿verdad? A partir de la finalización del título 42, sino que pues estamos hablando prácticamente de lo mismo, de poner restricciones a los migrantes. Ante esto, Oscar, y ante lo que usted mencionaba, que bueno, no ha habido una política que de verdad garantice el derecho de los migrantes, ¿existe alguna propuesta en Estados Unidos que se haya hecho recientemente o anteriormente que busque solucionar estas dificultades para los migrantes y que realmente ellos puedan ejercer su derecho a migrar? Desdichadamente, no. Y para serte franco, incluso las propuestas de ley que han sido presentadas a lo largo de los últimos 20 años, casi todas han fracasado, pero ninguna de estas propuestas aborda de manera responsable lo que muchos denominan los factores causantes de la migración, sino que se han clasificado como propuestas de ley generosas en la medida que lo que han buscado es solventar el caso de los millones de personas extranjeros, principalmente de México, de países centroamericanos, suramericanos, caribeños y por supuesto de otras nacionalidades alrededor del mundo, que viven en los Estados Unidos y que han vivido en algunos casos por más de 20 años, pero que no tienen condición política autorizada en Estados Unidos, no son residentes permanentes y por lo tanto es un segmento de población en Estados Unidos que viven con el temor de poder ser arrestados y deportados por las autoridades migratorias.
Entonces, las propuestas de reforma a la ley de inmigración han estado muy centradas en este último aspecto que señalo, que por supuesto es muy importante, pero poco o nada han contenido tales propuestas en lo referente a cómo abordar los factores que originan que haya tanta persona de diferentes países alrededor del mundo, pero principalmente de América Latina y el Caribe, que alcanzan grados de desesperación que les empuja a salir de su país. En ese campo, desdichadamente, los Estados Unidos de América, el Congreso de los Estados Unidos, sigue siendo un conjunto de fuerzas políticas negligentes ante la realidad a la que me he referido. Pues tú lo puedes ver de manera muy concreta en casos como los 3 países centroamericanos que he mencionado. Hemos tenido graves problemas también en México. De hecho, México ha sido, repito, el país que más gente expulsa y a lo largo de los últimos 4 décadas. Y ahora también lo vemos configurado en el caso de Nicaragua, en el caso de Venezuela, incluso en el mismo caso de Colombia, sin hablar también de los países caribeños, particularmente el caso de Haití, donde un conjunto de factores siguen empujando a tanta gente a irse de su país y por supuesto no lo pueden hacer de forma autorizada porque los mecanismos para viajar de forma autorizada son extremadamente limitados, muy excluyentes y por tanto la gente opta por la única opción que tiene, que es irse de forma no autorizada, con frecuencia con el apoyo de coyotes o polleros, como les llaman en México, a quienes les pagan para transportarlos. Pero ninguna de estas rutas realmente ofrece ninguna garantía. Y en este sentido, yo confieso de que la administración Biden, tanto en la campaña electoral del 2020 como en los primeros 6, 8 meses de su administración, levantó algunas luces de esperanza sobre el tema de abordar los factores que originan que hayan tantas personas desesperadamente saliendo de sus países. Sin embargo, esos, digamos, esfuerzos iniciales que se hicieron, algunos viajes específicos que realizaron funcionarios del Consejo Nacional de Seguridad, funcionarios tal como Ricardo Zúñiga, que fue nombrado como embajador para temas regionales en Centroamérica y México, realmente no resultaron en nada concreto que cambiara el tema de factores causantes de la migración. Y más bien Estados Unidos se ha quedado como conforme con la idea de que si logramos promover más inversión extranjera en países centroamericanos, el flujo migratorio se va a reducir. Y francamente, eso es confundir una herramienta de política integral de desarrollo, como lo es la inversión extranjera, con la política en sí. Y en este sentido, lamentablemente, no hay ninguna propuesta de ley que aborde ni solventar el problema de quienes ya están en Estados Unidos, ni mucho menos que aborden el tema de los factores causantes que tenga viabilidad de éxito. Y esto me lleva a un último elemento que te quiero señalar. Parte del problema de por qué, aun cuando hayan propuestas, y ciertamente en los últimos 3 meses se han presentado algunas propuestas, principalmente en el plano de qué hacer con la población que vive sin papeles en Estados Unidos, realmente no tengan mayor posibilidad de éxito es porque el entorno del debate público y político en Estados Unidos es un entorno sumamente intoxicado en el sentido de que hay creencias específicamente resumidas en la idea de que las personas migrantes de hoy son una amenaza para el país, son un daño para el país. Es una idea que está sumamente establecida, especialmente en los círculos de toma de decisiones políticas, y ahora con una Casa de Representantes en manos de un partido republicano controlado por Donald Trump, es prácticamente inimaginable que pudiéramos conseguir la aprobación de reformas a la ley de inmigración que verdaderamente ayuden a quienes ya están en los Estados Unidos pero viven sin papeles, y mucho menos que ayuden a personas que todavía están en México o en otro país que no sea el propio, como también a personas que están todavía en su propio país pero desesperadamente considerando irse. Desdichadamente, no hay luces realistas de esperanza en ese campo.
Sí, bueno, qué lamentable que no exista una propuesta que busque esto, ¿verdad? Garantizarles mejores condiciones a los migrantes. Óscar, usted mencionaba el tema de la inversión extranjera, que ha sido como el enfoque, ¿verdad? De parte de Estados Unidos, ir a los países centroamericanos. Bueno, lo vimos acá en El Salvador, ¿verdad? Ayuda para que las personas pues decidan quedarse en su país y no migrar. Sin embargo, cuando uno ve las estadísticas, pues ve que el tiempo pasa y la gente sigue migrando, ¿verdad? Y que eso no contribuye. Eh, entonces, apostarle a esto de la inversión extranjera es poco, una forma de ayudar muy poco y de restringir, digamos, la migración y que la gente tome conciencia de no irse, como usted lo decía. Son pues los problemas estructurales a los que a los países pues continúan, ¿verdad?, sin darle solución. Y bueno, el caso de El Salvador, ¿verdad?, que usted conoce mucho mejor. ¿Considera usted, Óscar, que en el caso de El Salvador específicamente estos problemas estructurales que han conllevado durante mucho tiempo a los salvadoreños a tomar la decisión de irse en busca pues de mejores oportunidades, han cambiado, siguen igual? ¿Cómo lo valora usted? Mira, yo creo que lo primero que hay que señalar es que la migración salvadoreña es una migración que vamos a decir, nivel de migración, de flujo migratorio intenso, tiene ya un poco más de 4 décadas de venir sucediendo. O sea, eso en sí marca una diferencia importante porque no es exactamente lo mismo en Guatemala o en el caso de Honduras, ¿verdad? El Salvador tiene una historia migratoria reciente que pesa mucho en la vida del Salvador. Y lo digo no solo en lo que casi siempre la gente señala, ¿verdad? Como la evidencia de esto, las remesas familiares que se envían, sino que El Salvador es un país muy permeado hoy en día por la relación simbiótica que existe con los Estados Unidos de América. Es decir, hay muy pocas cosas que pasan en El Salvador que no están de alguna manera conectadas con los Estados Unidos. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta porque el momento de detonación de los niveles altos de migración salvadoreña hacia Estados Unidos fueron precisamente los años 80, en el contexto de un conflicto armado muy conocido donde habían violaciones de derechos humanos ejercidas específicamente de las fuerzas estatales que empujó a que tanta gente saliera. Sin embargo, antes de que hubiera guerra civil, ya teníamos un problema en El Salvador, y es un problema de insuficiente acceso a empleo y condiciones laborales que no permitían que una persona pudiera hacer una vida digna a razón de lo que se ganaba. Además, también El Salvador, antes de que hubiera guerra civil, ya tenía un problema de estar ubicado en una región de las Américas extremadamente propicio para desastres naturales de toda índole, incluyendo no solamente terremotos, sino tormentas tropicales. A lo que voy es que incluso antes de que hubiera guerra civil, ya teníamos problemas estructurales que en esencia hacían de la sociedad salvadoreña una sociedad muy excluyente. Esto, cuando comienza el gran flujo migratorio, Kenia, se comienza a complejizar aún más, ¿verdad? Porque si antes la gente no tenía muy claro que había efectivamente una posibilidad de llevar una vida menos oprimida, menos excluyente en un país que se llame Estados Unidos, a partir de 1980 la gente lo sabe mucho mejor, ¿verdad? En términos de las oportunidades de empleo, de las oportunidades de devengación que la gente puede tener en ese país. Añadámosle lo que ha pasado las últimas 4 décadas. Yo te diría de que hoy en día El Salvador no es un país de donde la gente se va por una cosa, sino que la gente sale de El Salvador como resultado de la convergencia de múltiples factores. Se ha hablado mucho en el último año del tema de la violencia en la forma de actividad pandilleril y que se ha reducido significativamente, y eso es innegable. Yo creo que la mayoría de la población salvadoreña ve efectivamente, como lo muestran las encuestas de opinión pública, con agrado,
que ese fenómeno de la violencia de pandillas se ha reducido. Pero sería ingenuo pensar que porque se ha reducido la violencia de pandillas, ya los salvadoreños no tienen interés en irse para los Estados Unidos, porque hay otra serie de factores que no necesariamente se están tomando en cuenta. Vamos a hacer una pausa en este momento, pero cuando regresemos vamos a continuar hablando justamente de esto, ¿verdad? De la situación actual que vive El Salvador y bueno, y si esto ha permitido reducción o cómo estamos en el tema migratorio. Ya volvemos. Adelante. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7 La Voz con vos. En El Salvador, la labor y defensa de derechos humanos la realizan todas aquellas personas que de forma individual y colectiva trabajan y promueven los derechos y libertades fundamentales. En el contexto que atraviesa el país, es importante que el Estado salvadoreño reconozca y proteja a las personas defensoras de derechos humanos frente a toda violencia o amenaza resultante del ejercicio de su labor. Las personas defensoras de derechos humanos insisten, resisten y persisten, ya que su labor es valiente y necesaria para todos. Este es un mensaje de la Asociación Pro Búsqueda en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La Voz con Vos. Siete de la mañana con 33 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Si usted nos acaba de sintonizar, le comento que estamos conversando con Óscar Chacón de Alianza Américas. Estamos hablando sobre el fin del título 42 y sobre otras políticas migratorias también. Usted puede participar en esta entrevista. Recuerde las formas de participación a través de Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo esta entrevista. Por ahí puede dejarnos sus mensajes. También nuestro número de WhatsApp 7571-2779 o si no, de manera directa a nuestra cabina 2275-9501 y 2275-9502. Esperamos entonces sus participaciones. Continuamos mientras tanto conversando con Óscar. Nos habíamos quedado, Óscar, hablando sobre estas políticas que se han implementado en El Salvador en el tema de seguridad y si, bueno, esto ha contribuido o no ha contribuido a motivar o desmotivar a los salvadoreños también a continuar migrando. He comenzado a resaltar que en el caso salvadoreño, pensar que la gente se ha venido yendo del país por una razón únicamente es realmente ver únicamente un pequeño ángulo, ¿verdad?, de lo que es una realidad mucho más compleja. En el caso salvadoreño, yo creo que los grandes desafíos que El Salvador sigue teniendo tienen que ver con una condición de bienestar económico y social deficiente. O sea, El Salvador es un país como los padece también Guatemala, Honduras, México y el resto de Centroamérica, quizás con la única excepción clara de Costa Rica, donde
el conjunto de políticas económicas, sociales, la manera de vivir democracia, realmente ha sido deficiente. Y en este sentido, creo que el problema más grave que la mujer, el hombre salvadoreño tiene hoy, número uno, es asegurar un empleo que le dé seguridad, ¿verdad? Que le dé esperanza de mejor vida a futuro. Dos, un problema asociado con el empleo, pero que específicamente tiene que ver con los niveles de devengación. Lo que las personas salvadoreñas ganan, aun cuando tienen un empleo asegurado, es insuficiente para poder darle salida a todos los gastos que implica vivir en un país como El Salvador ahora, que vive una condición hasta cierto punto de trastorno económico, a razón, entre otras cosas, de los miles de millones de dólares que ingresan anualmente en concepto de remesas familiares. Tenemos un problema también grave de un estado de protección social sumamente frágil, sumamente débil, que es incapaz de garantizarle a la gente educación de buena calidad, acceso a cuidado médico de buena calidad, condición de vivienda mínima óptima, de manera que nadie viva en condiciones de fragilidad. Tenemos también un problema grave de no realmente entender la importancia de cómo la gobernanza democrática se conjuga, ¿verdad?, con todos estos elementos. Al contrario, El Salvador ha sido destacado en los últimos años como uno de los países en América Latina que, si bien tiene un gobierno que fue democráticamente electo, se ha venido desplazando en una dirección que preocupa porque tiene características de autoritarismo en la manera como se ejerce la función democrática básica. Hay hoy en día en El Salvador un control casi total de lo que es la rama legislativa y la rama judicial, que en principio se supone que son poderes autónomas que se mantienen justamente vigilados mutuamente para asegurar que no haya abuso de poder. El Salvador también es un país muy criticado hoy en día por la falta de transparencia en cuanto al servicio público. Hay cantidades de líneas de gasto público que son consideradas prácticamente secretas. Yo creo que todas estas cosas hacen que poco a poco, más allá de celebrar el hecho de que la violencia de pandillas efectivamente se haya eliminado, El Salvador sigue teniendo una amplia gama de desafíos que pudieran efectivamente conllevar a que más personas sigan pensando que su mejor apuesta es salir del país y reinsertarse o insertarse en un país como los Estados Unidos. Y dije reinsertarse no por accidente, sino porque hay que recordar que también El Salvador ha sido uno de los países con altos niveles de deportación. Y hay mucha gente que fue deportada, que trata de hacer la lucha desde El Salvador, pero que después de algunos años llega a la conclusión que en realidad no se puede en El Salvador y buscan irse de nuevo a Estados Unidos, lo cual en la ley migratoria actual de Estados Unidos presenta también graves amenazas, porque la reincidencia en la presencia no autorizada después de haber sido deportada tiene penalidades muy graves. Pero todo esto para concluir que definitivamente seguimos teniendo un desafío de cómo construir un país que realmente haga que su gente no quiera irse y que prefiera mucho más quedarse porque ven esperanzas claras de mejor vida, de bienestar, de más libertades democráticas en su propio país. Sí, bueno, tenemos una llamada en línea, vamos a dar paso. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido su invitado. Este tema no debería de interesar a todos, porque El Salvador, para mitigar un poco el hambre, la pobreza, el desempleo, pues ahí vienen las remesas, que al gobierno le encantan. Y le encantan porque los bancos se alimentan de ello, lo primero, donde se deposita. Lo segundo es que le quitan irresponsabilidades a él, ¿verdad? Porque emigrar debería de ser de una manera, digamos, voluntaria, pero casi el que emigra es de una manera forzosa. Ya no se va a hablar de las pandillas, de que están haciendo amenazados, porque dicen que ya vivimos en paz, que es mentira, pero sinceramente lo que obliga a migrar es el hambre,
la canasta básica por las nubes. Y ahí la gente ignorante, que por eso es que no le dan prioridad a la educación, ahí dicen que los derechos, que aquí, que allá, pero es mentira. La poca democracia que estaba en pañales, ahorita se ha hecho hacia atrás lo poquito que habíamos avanzado en todas las formas, porque este gobierno ha coartado todo lo que es beneficio del pueblo. Fíjese que hay peleando con el señor Biden y sinceramente dependemos de los Estados Unidos. Y ahora la gran noticia que desinfla a los que viven de las remesas, que no habrá asilo ya para los deportados o para los que emigran y se detienen, por ejemplo, en México. Este señor, hoy que se quemaron unos, que lo siento mucho, mi gente que se quemaron allá en México, hay reclamándole que le dé cuentas, que cómo fue al señor Obrador. Sinceramente, las cuentas deberían de pedírselas a él, porque es un hombre irresponsable, un hombre usurpando tierra, un hombre desempleando a medio mundo, un hombre que no tiene nada, que no tiene que producir. Lo que produce son migrantes y pobreza. Muchas gracias y feliz día. Muchísimas gracias por su participación. Tenemos audios también que nos han llegado por WhatsApp. Vamos a escucharlos. Buenos días, Radio UCA. Saludos. Miren qué tema más interesante el que están tocando, el flujo migratorio y las variables que inciden en él. Hay un tema que debemos de tomar en consideración, ¿verdad? Que es un tema un tanto cultural en este sentido, que nos han vendido culturalmente o hemos escuchado del famoso sueño americano, ¿verdad? Entonces, en esa cultura del sueño americano, obviamente, lo que hacemos es trasladar de generación en generación que nuestros problemas económicos y sociales se van a resolver al migrar hacia Estados Unidos. Ese es por un lado. Entonces hay que hacer una reversión cultural acerca del sueño americano. Lo otro es que si ustedes son bien analíticos y observan, pues se van a dar cuenta que los mismos trabajos que aquí desarrolla la gente en El Salvador son desarrollo de oficios y servicios, son los mismos que van a desarrollar a Estados Unidos. Obviamente en Estados Unidos el poder adquisitivo es un poco más grande que en El Salvador, es decir, allá ganar $3,000 es a razón de $100 por día, y eso es lo que anda ganando un obrero en Estados Unidos. Pero también hay que tomar en cuenta que la vida en Estados Unidos es sumamente cara. El otro punto es que las migraciones, la gente ya no quiere cosechar las tierras, porque la mayoría de gente de la zona oriental, si se han analizado las cantidades de personas que han migrado, vienen de la parte de Chalatenango, Morazán y la parte de Oriente, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Damos paso a otro audio. Muy buenos días, Radio UCA. Yo quiero participar desde California. Ahora que está bien actualizado ese punto del término del título 42. La realidad es de que, miren, por ejemplo, yo he visitado El Salvador 2 veces el año pasado y realmente la gente está desesperada por el hecho de que prácticamente, si bien es cierto, se siente una reducción de la violencia causada por las pandillas, pero también existe una tipo de desesperación económica que la persona siente en todos los términos, en términos de comida, en términos de vestuario y no digamos de vivienda. Vivienda ya es imposible conseguir en El Salvador. Entonces prácticamente eso siempre va a favorecer a una migración, porque los jóvenes no encuentran una salida, una oportunidad prácticamente que se dé en el país. Y con el término del título 42 entra el famoso número 8,
que prácticamente ese sería de que la gente tiene que aplicar para un asilo político, pero por medio de una aplicación en teléfono, o si no, presentarse a ciertos lugares donde el gobierno norteamericano ha puesto oficinas. Parece ser que sería en Colombia, Guatemala, y la persona que prácticamente intentara entrar de una manera irregular al país sería prácticamente expulsado inmediatamente, y también casi como imponerle cargos en términos migratorios, para que esa persona ya no pueda entrar por lo menos en 5 años. Así que la desesperación del pueblo hace todo eso prácticamente, que la gente quiera emigrar acá a este país, que sí es cierto, hay una gran diferencia abismal en la forma de trabajar. Por ejemplo, yo soy una persona ya de 50 años y yo ando trabajando aquí bien productivamente. No es una sociedad excluyente. En cambio, en El Salvador, ya una persona ya de 30 años ya la toman como que es vieja ya y que ya no puede trabajar, porque hay una gran cantidad de jóvenes prácticamente que sacan las universidades, y ya una persona mayor ya no puede competir con el joven. Entonces, además que El Salvador es un país muy pequeño, que tiene una limitación en sus recursos naturales, y solo la forma de la fuerza laboral que tiene son las manos para trabajar. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Tenemos una llamada en espera. Buenos días. Buen día. Que no se nos olvide que el salario es en colones y nos endulzan pagándonos con dólares. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por su participación, ahí bien puntual. Bueno, Oscar, le cedo la palabra para que pueda dar respuesta a estos comentarios y algunas preguntas que nos hacían. Adelante. Bueno, yo creo de que las personas que compartieron su punto de vista... Muy buenos días, Radio UCA. En muchos sentidos reafirman lo que ya habíamos tocado en alguna forma. Me refiero a que mientras una sociedad como la salvadoreña siga siendo una sociedad que, lejos de incluir y promover el bienestar de las mayorías, siga siendo una sociedad muy excluyente, especialmente en cuanto al acceso a empleo con pago digno, en cuanto a políticas económicas, sociales, que verdaderamente estén dirigidas a construir bienestar y a construir democracia, vamos a seguir efectivamente viendo a cientos de miles de salvadoreños optar por lo que ven como la mejor opción, que es irse. En este sentido, yo creo que una de las personas que comentó hablaba de seguir viendo a Estados Unidos como el sueño americano. Y aquí hay una ironía. Los mismos Estados Unidos de América, digo, como un precepto básico de la política exterior de Estados Unidos, es efectivamente promover que Estados Unidos es un país de oportunidades, que es un país con una historia de bienvenida a las personas migrantes. Se ha promovido la idea que Estados Unidos es una luz de esperanza para el mundo. Entonces, estas ideas son ideas que no es accidental, que nosotros las creamos. Son ideas que han sido fabricadas desde el mismo Departamento de Estado de los Estados Unidos y se han promovido por décadas. Entonces, es bien difícil en este sentido culpar a la gente de creer algo que medio mundo le ha dicho que así es. Entonces, yo creo que es bien importante que tengamos ese elemento claro, y superar esa manera de ver las cosas es una tarea sumamente difícil, porque estamos hablando de recrear paradigmas que han tomado décadas, si no siglos, para ser instaurados y creídos por la mayoría de las personas. Creo que también es importante comentar rapidito de que sí es cierto, ha habido un cambio en la relación del salvadoreño que vive en entornos rurales con relación a la actividad agrícola, con la actividad agraria. Pero mire, yo en esto le digo con franqueza, o sea, yo de niño me pasaba las vacaciones trabajando con mis abuelos en la siembra y el cultivo de la caña, del maíz, de lo que significaba también atender animalitos que tenían mis abuelos.
y no es tarea fácil. O sea, eso de cortar caña no es para cualquiera. Ya no hablemos cortar café. Entonces, claro, si yo, como una persona que antes no tenía absolutamente ninguna otra opción, más que romperme la espalda, herirme los brazos, cortando caña, ahora me viene una remesita y ya no tengo que romperme la espalda como antes. Eso no es de ser haragán, eso es de ser inteligente. O sea, ¿por qué me voy a romper la espalda haciendo algo que ni siquiera se aprecia? Porque hay que recordar que en nuestro país, desdichadamente, el valor que le hemos dado al agro es prácticamente inexistente. No ha sido una prioridad de ningún gobierno verdaderamente construir, por ejemplo, una política de autosuficiencia alimentaria, una política de seguridad alimentaria basada precisamente en el fortalecimiento de la capacidad productiva del agro en nuestro propio país. Y yo creo que tristemente eso no ha cambiado de forma radical de ninguna manera. Es uno de los problemas que, repito, aun cuando no haya violencia de pandillas, estos problemas siguen mayormente vigentes. Yo creo que tenemos que ser muy realistas al respecto. Quiero también comentar rapidito que es cierto, ¿verdad? Es obvio de que la violencia en manos de pandillas ha reducido, pero eso no es sinónimo de que no hay violencia en El Salvador. En El Salvador hay mucha violencia. O sea, somos un país desdichadamente que jamás ha trabajado en la construcción genuina de una cultura de paz. Y seguimos siendo violentos. Yo lo veo cuando estoy en El Salvador y vengo con mucha frecuencia. Lo veo, por ejemplo, en la manera como nosotros conducimos en los caminos, en las carreteras. Somos bien agresivos cuando manejamos. Somos rápidos para encendernos, como dirían los mexicanos, somos de muy mecha corta. Agarramos fuego rapidito. Y yo creo que esas son cosas que tienen que ver con las experiencias de vida de las últimas décadas que, repito, nunca han sido trabajadas. Y creo también que el amigo que nos llamó de California señala con certeza otros elementos de los cambios en la política migratoria anunciados hace más o menos 2 semanas, que están al final de cuentas dirigidas por la misma motivación que dirigía a la administración de Donald Trump. Y es la idea de que las personas migrantes de hoy son algo malo para el país y que por lo tanto debemos dificultar de todas las maneras posibles que estas personas puedan llegar. Él hizo mención específica de una aplicación telefónica que se llama CBP One, así como se oye, ONE, que es una aplicación para precisamente solicitar visas de protección humanitaria, solicitar asilo en Estados Unidos, pero en realidad, de acuerdo al testimonio de decenas de miles de personas, la aplicación no funciona, ¿verdad? No es un mecanismo adecuado, además ignora la brecha digital que existe entre muchas personas que son parte del flujo migratorio, que o no tienen acceso a un teléfono, entre comillas, inteligente, o no tienen acceso a Internet, a menos que estén conectados en un lugar donde están momentáneamente, no tienen servicio de Internet en su teléfono todo el tiempo. Pero claro, estas aplicaciones, esta idea no nació en consulta con la gente. Son ideas que nacieron en Washington. Y yo creo que eso es importante reconocer que ahí mismo hay un grave error. Y lo último que quiero también comentar, de base a lo que dijeron quienes llamaron, es que al final de cuentas hay que estar claros de que, como lo bien lo evidenció el amigo que llamó de California, el migrante que ha llegado a Estados Unidos, que ha hecho suya la sociedad estadounidense, que ha adoptado ese país como el suyo, es un migrante que independientemente de su condición migratoria, le aporta de manera generosa a la generación de riqueza, a la recaudación tributaria, a los Estados Unidos, a el enriquecimiento cultural de ese país, y esto no está considerado cuando se formulan las políticas del trato a las personas migrantes. Es más, hay que recordar, Estados Unidos está viviendo un momento complicado porque su propia sociedad es una sociedad con una tendencia marcada hacia el decrecimiento, ¿verdad? Las mujeres tienen menos hijos que antes, especialmente las mujeres blancas, y también los trabajadores se van a ir escaseando más y más porque más gente llega a la edad de jubilación en Estados Unidos. Esto debería de sugerir que deberíamos de tener una política mucho más inteligente, mucho más previsoria de cómo mejor
conectar con países como lo son México, países centroamericanos, Suramérica y el Caribe, que representan una oportunidad importante de renovar la sociedad y renovar la fuerza laboral, pero hacerlo desde una perspectiva de dignidad y de verdadero respeto a los derechos. Hoy por hoy no tenemos una ley que recoja estos valores como partes centrales en la formulación de nuevas políticas novedosas, creativas, que permitan que encontremos soluciones que verdaderamente trabajan. Y el último comentario aquí es que hay también un rol de negligencia de las élites económicas y políticas en México, en países centroamericanos, en Suramérica, que no han sido capaces de formular una propuesta como bloque ante los Estados Unidos sobre una nueva generación de políticas tanto económicas como migratorias que verdaderamente sean de beneficio de la gente. Creo que nadie va a disputar el hecho que la meta última debería de ser que la gente sea feliz, más feliz en su propio país y verdaderamente quieran quedarse porque se sienten que hay vida, que hay mejor vida de futuro en su propio país. Claro, y como decía una de las participantes, ¿verdad? La gente se va de manera forzada. No es que quiera irse y dejar a su familia. Tengo 2 mensajes acá, Oscar, quiero dar lectura. Dice, buenos días, mi opinión es que si es cierto hay muchas limitaciones aún aquí en el país, pero no depende, dice, del presidente nada más, ya que dicen que no hay dinero, pero los lugares donde venden licor pasan llenos. Igualmente, dice, la mayoría de gente recibe remesas, se las malgasta. Creo que ya es tiempo de ordenarnos, luchar y no salir corriendo para Estados Unidos. Y otro mensaje dice, emigración o éxodo, una patria que ha expulsado al 30% de sus habitantes y que no hace nada porque de eso mantiene su presupuesto. Ya es una política económica. ¿Y qué me dice de la desintegración familiar? Bueno, es parte de los mensajes. Claro. Son temas complejos, obviamente no tenemos tiempo de tocarlos. Yo solo quiero rapidito responder al de las remesas. Mire, sin duda alguna, el flujo más grande de dinero que percibe El Salvador directamente aplicado a familias son las remesas. Pero hay que recordar, las remesas no se gastan de manera necesariamente inteligente y no es un accidente. Nos inducen a gastar, o más bien dicho, a malgastar, nos inducen diariamente en esa dirección. Y por lo tanto hay que ser un poco más justos porque no es que la gente malgaste, vamos a decir, por gracia divina, sino que malgastan porque nos inducen a malgastar. Hay una industria publicitaria que nos induce a consumir cosas que no necesitamos, incluyendo bebidas embriagantes, de la cual hay harta publicidad en El Salvador. Y entonces en ese sentido, repito, los hábitos de gasto que la gente tiene no son necesariamente una acción netamente propia y voluntaria, nos inducen diariamente a tal tipo de hábitos. Sí. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, Oscar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos explicado de manera más amplia, ¿verdad?, lo que pues sucedió el día de ayer, esta finalización del título 42, la entrada del título 8 y en qué consiste todo eso y cómo pues al final nos queda claro que todas estas políticas, ¿verdad?, migratorias de parte de Estados Unidos pues buscan restringir, ¿verdad?, a los migrantes y como usted decía, no existe por ahora una política que beneficie realmente a las personas que migran. Muchísimas gracias, Oscar. Ha sido un gusto para mí. Muchas gracias. A usted también, gracias por haber estado en nuestra sintonía. Le invito a que comparta nuestra entrevista. Recuerde, queda en nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. Que tenga buen día y un excelente fin de semana. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. ¿Ya has pensado cómo sería el mundo sin tu luz? Sin la luz de cada uno de nosotros. Tu luz es la que pone todo en marcha, es la que mueve el mundo hacia adelante.
En AES te acompañamos hasta tu hogar y tu trabajo para que tu luz nunca falte, entregándote toda nuestra energía para iluminar tu vida y junto a ti acelerar el futuro de la energía para iluminar el mañana. AES, tu energía es el futuro de todos. En AES trabajamos para que tu luz nunca falte, llevando hasta tu hogar y tu trabajo la energía que iluminará el mañana. AES, tu energía es el futuro de todos. Misterios de la ciencia. Temas que te transportarán hasta lugares enigmáticos. Casos de eventos misteriosos